de que el exceso de lípidos da dolor de cabeza, da mareo, entre otros náuseas, entre otros síntomas más. La verdad es que no da sintomatología, ¿sí? Entonces, lo que provoca y el motivo por el cual debemos de tratarla es porque se ha visto que el exceso de lípidos, sobre todo LDL y ApoA, entran a la placa. En palabras sencillas, entran a la placa y facilitan que ésta se pueda romper, ¿no? Entonces, mientras más altos están estos niveles, más posibilidad hay de tener un evento cardiovascular. Entonces, es por eso que requerimos que se disminuya. Ahora, la pregunta sería, bueno, si no da síntomas, ¿cómo la detecto? Al igual que en hipertensión, con tamizajes, ¿no? Hay que evaluar a los pacientes cada determinado tiempo si es que no están desarrollando una alteración en los valores, ¿sí? Ahora, ¿a partir de qué edad se aconsejan las guías hacer un tamizaje de lipidemia? Básicamente es a partir de los 20 años, ¿sí? El primer tamizaje debería realizarse a los 20 años, de un perfil lipídico. Y de ahí, en caso de que este sea normal, repetir cada 5 años, ¿sí? Tenemos que repetirlo cada 5 años. Obviamente, si es que ya está alterado y ya inició el tratamiento, ¿sí? Es muy diferente. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora, también es importante que recuerden los valores normales, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo normal o lo ideal que deberíamos manejar en cuanto al perfil lipídico? Y como ya les dije, el más importante es ¿cuál? LDL, ¿sí? Y los otros no es que no sean importantes, sino que lo son, pero no tanto como LDL. Es el más heterogénico es LDL. Ahora, ¿cuánto es lo normal de colesterol total? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es menor de 200. Es el más que normal, ese es un ideal, ojo. Porque el valor entre 200 y 299, que no es el ideal, pero tampoco no es, digamos, no es patológico. Para considerar patológico un aumento de colesterol es de 300 a más, ¿sí? Entre 200 y 299 se le llama elevado y menos de 200 ideal, ¿sí? Ojo, estamos hablando de colesterol total, ¿sí? La suma de todos los colesteroles, del LDL, del HDL, del VLDL, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el valor normal o ideal de triglicéridos? Menos de 150. 150 es el valor menos de ese valor es considerado ideal, ¿no? Al que debemos procurar llegar, o al que deberían tener ustedes. Luego tenemos al HDL, ¿sí? El HDL más bien tiene una variabilidad entre hombre y mujer, ¿no? ¿Cuánto debería tener de HDL en promedio? Ojo, en promedio una mujer. ¿Más de o menos de? Más de cuánto? En promedio de 55 en mujeres, ¿sí? Se acepta entre 50 y 60, digamos, un valor ideal. ¿Y en varones? $45, ¿sí? Con un ideal entre 40 y 50, ¿ya? Ese es el ideal en varones, el HDL, ¿ya? Y finalmente tenemos el LDL, ¿sí? Y en el LDL, chicos, no hay un valor fijo normal, ¿sí? Si ustedes buscan un resultado de laboratorio, la mayoría de laboratorios, ¿qué dice? Si ustedes ven en un laboratorio, el valor normal lo ponen, ideal lo ponen menos de 130, ¿sí? En general le ponen ese valor, pero eso no es real, ¿sí? El LDL tiene muchos valores ideales. ¿Depende de qué? Depende de qué valor ideal del LDL. Sí, de la edad, entre otros factores, de una suma de varios factores que se llaman del riesgo cardiovascular de cada persona. Entonces, dependiente del riesgo cardiovascular de cada persona, va a haber un valor ideal de LDL, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?
una persona con un riesgo cardiovascular bajo, como la mayoría de ustedes probablemente, el ideal es que sea menos de 116. ¿Sí? Este es el ideal. En una persona que tiene un riesgo cardiovascular moderado, el ideal es que esté en menos de 100. En una persona con riesgo elevado, riesgo cardiovascular elevado, el ideal es que esté menos de 70. ¿Sí? Menos de 70. Y en una persona que tiene un riesgo cardiovascular muy alto, es menos de 55. Entonces, esos son los valores que más o menos debemos recordar, ¿sí? 55, 70, 100, 116, para cada una de las 4 clasificaciones de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Ahora, no solamente también interviene el riesgo cardiovascular mediante los scores, ¿no? Como por ejemplo el score 2, como por ejemplo puede ser el IMPROVE, ¿sí? Sino también otros factores. Por ejemplo, ¿qué otros factores más me determinan para mí que clasifiquen los riesgos? Por ejemplo, si a alguno de ustedes le tomo un perfil lipídico y le sale un LDL de 191, por más que no tenga ni diabetes, ni hipertensión, ni sobrepeso, ni obesidad, nada, no tenga antecedentes, absolutamente nada, solo por ese valor automáticamente se vuelven de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, se considerará, además del riesgo cardiovascular, ¿sí? Que lo calculo con una fórmula, ¿sí? Obviamente no se tienen que aprender de memoria la fórmula, ¿sí? Sí, porque es simplemente ingresar los datos a un sistema y desaparece el riesgo. No necesitan sabérselo eso de memoria. ¿No? Pero lo que sí necesitan conocer es que, por ejemplo, si yo tengo más de 190 de LDL, automáticamente me volví alto riesgo, de alto riesgo. Obviamente podré ser de riesgo muy alto si es que tengo algún otro factor, pero solo con ese 190 basta. ¿Qué otra cosa más? Si por ejemplo mi colesterol total está por encima de 310, si mi colesterol total está por encima de 310, automáticamente también me volví de riesgo elevado. Si tuve, por ejemplo, un evento cardiovascular, por ejemplo, un ACV isquémico, o ya me dio un infarto, o simplemente tuve una angina inestable, automáticamente me volví de muy alto riesgo. ¿Sí? Muy alto riesgo. Vas a tener un evento cardiovascular agudo para volverme de muy alto riesgo. ¿Sí? Aparte del riesgo cardiovascular, por ejemplo, una persona se le cataloga como riesgo intermedio, por ejemplo, si es un diabético de corta data. ¿A qué se llama diabético de corta data? Al diabético que tiene tiempo de enfermedad menos de 10 años, ¿sí? Pero no solamente eso, y además que sea joven, ¿sí? ¿Y qué se considera joven en diabetes? En caso de tipo 1, en caso de tipo 2, menos de 50, y en caso de tipo 1, menos de 35. ¿Sí? Entonces, si mi paciente está dentro de esos criterios de diabetes, puede ser de riesgo intermedio. O sea, doctor, un diabético tipo 2 que tiene 60 años, ¿automáticamente ya es de alto riesgo cardiovascular? Sí, ya es automáticamente de alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? El tener diabetes ya te implica un riesgo. ¿Sí? Igual también, por ejemplo, un hipertenso mal controlado o que le hayas encontrado en algún momento una presión arterial mayor de 180 sobre 120, automáticamente ya te volviste de alto riesgo. ¿Sí? Así haya sido asintomático, o sea, así no haya sido una emergencia hipertensiva, sino simplemente una hipertensión arterial severa, ya se vuelve de alto riesgo ese paciente. Pacientes que tengan falla cardíaca descompensada también ya se vuelven de alto riesgo. Por ejemplo, si es un diabético, pero que ya tiene daño orgánico, o sea, es un diabético, pero ya tiene o nefropatía diabética,
o tiene retinopatía diabética, o tiene pie diabético, se vuelve de muy alto riesgo ese paciente diabético, ¿ya? Independientemente de la edad. Y finalmente, si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y algún otro factor de riesgo cardiovascular, o sea, porque el paciente con insuficiencia cardíaca es de alto riesgo, pero si aparte de tener insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene diabetes, o aparte de insuficiencia cardíaca tiene hipertensión, ya se vuelve de muy alto riesgo. Entonces, según esos niveles, yo iniciaré mi tratamiento, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene impacto en la terapéutica. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo del riesgo, yo le voy a dar o no tratamiento. Entonces es importante que ustedes reconozcan esto porque ustedes tienen que saber bien a qué paciente le voy a dar pastillas o no, ¿ya? Tratamiento se le da a todos, porque todos tienen que recibir medidas de cambios de estilo de vida, o sea, no farmacológicos. O sea, no hay que aprender mucho, ¿sí? A todos, ¿sí? ¿A quién se le da medidas no farmacológicas? A todos los pacientes, ¿sí? Así esté normal mi perfil lipídico, así esté normal tu perfil lipídico, se te tiene que dar cambios de estilo de vida, ¿sí? Que básicamente son casi los mismos cambios de vida, de estilo de vida de los que vimos en hipertensión, en infarto de miocardio, en todos ellos. En hipertensión, perdón. Entonces, ¿cuándo yo voy a iniciar ya terapia farmacológica? O sea, pastillas, finalmente. Es lo que, digamos que es lo un poquito más complejo, ¿ya? Ahora, la guía, cuando se trata de iniciar medicamentos, o sea, pastillas, más bien tiene algo que complica más un poquito la cosa. Es que te dice, ya, yo te recomiendo iniciar medicación, sí o sí, o te recomiendo que a criterio clínico, o sea, a criterio de cada médico, decidas si le inicia o no. Entonces esto es un poquito más complejo porque implica ya un cierto conocimiento de parte del médico para tomar esa decisión de tomar o no, porque no hay una guía, o sea, no hay unos criterios que tú digas, ah, sí, a este no. Ya eso nace simplemente de tu juicio clínico como médico, ¿no? En cambio es más fácil cuando la guía te dice, no, a estos pacientes que me cumplan estos criterios, sí o sí inician este tratamiento, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo es? Ya. Esto interviene en dos factores. Interviene en el riesgo e interviene en el nivel de LDL, ¿ya? Recuerden que todo paciente que dijimos, si es mayor el LDL de 190, ¿qué pasa? Se vuelve de riesgo alto, ¿sí? Entonces hay que recordar eso, porque como les digo, aquí para definir la cosa vamos a utilizar el riesgo, si es leve, si es bajo, intermedio, alto o muy alto, y además los valores de LDL, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con riesgo bajo, con riesgo cardiovascular bajo, no tienen ningún factor de riesgo, en todos ellos se recomienda terapia no farmacológica, ¿sí? No farmacológica. ¿Excepto en quiénes? Excepto en los que tengan valores de LDL mayor de 100. Si es un paciente que tiene un riesgo bajo, un riesgo leve, y niveles de más de 110, pero obviamente menores de ¿cuánto? Menores de 190, ese paciente puede iniciar tratamiento farmacológico de acuerdo al criterio médico, pero no hay una obligatoriedad para iniciarlo, ¿sí? Va a depender de acuerdo al criterio médico, ¿sí? ¿Qué valor les dije? 100, ¿no? 100, 116, ¿ya? 116, no 110, 116. ¿Ya? Si es mayor de 116, o sea, está entre 116 y 190 el LDL, yo puedo considerar iniciar el tratamiento, ¿sí?
¿Y cuándo voy a considerar? Pues como les digo, la guía no te especifica, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, tienes que evaluar. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene un riesgo cardiovascular bajo y tiene 25 años, ¿le iniciarás tratamiento farmacológico? Pues si no tiene ninguna comorbilidad, no, es muy joven. Muy diferente que, por ejemplo, si tienes un paciente con riesgo bajo y ya tiene 45. En ese paciente como que sí te plantearías ya la posibilidad de iniciar terapia farmacológica, ¿no? Igual, de repente tú tienes una paciente que le tomas, un paciente varón, que le tomas un perímetro abdominal y que ese paciente está con un perímetro abdominal de 80, ¿qué tal es 80 en varón? ¿Está? Dentro de lo ideal, dentro de casi perfecto. Pero tú tienes otro paciente que está con su perímetro abdominal en 98, justo en el límite para ya ser panzón. ¿Le darás a ese? Sí, a ese probablemente tú digas, no, este paciente ya está al borde de entrar, no en el sobrepeso, ojo, ¿sí? Porque como, no sé si les mencioné, no solamente hay que evaluar en varones y en mujeres el peso, no puede haber un varón que esté, tú lo ves flaquito, ¿sí? Y tú lo pesas y está delgado, pero de repente está panzón, ¿sí? El hecho de tener un perímetro abdominal en varones mayor de 98 y en mujeres mayores de 80 ya implica un factor de riesgo, no está normal, o sea, no puede tener, no está dentro del rango de sobrepeso y obesidad, pero sí, ya tiene exceso de grasa, ese paciente tiene un factor de riesgo un poquito alto, ¿no? Entonces, va a variar, depende de mi juicio clínico. Ahora, si mi paciente tiene un riesgo intermedio, ojo, si tiene un riesgo intermedio, ¿cuándo yo diré? Pues sí, puedo darle pastillas o no cuando tenga LDL mayor de 100, entre 100 y 190. Si es un riesgo intermedio, entre 100 y 190, yo voy a decir, sí, voy a ver si es que le doy o no. No es obligatorio darle. Puede ser que simplemente le des cambios de estilo de vida. Pero ya la guía te dice, oye, te lo dejo a tu juicio clínico, que tomes la decisión si le iniciamos o no le iniciamos tratamiento. Ahora, cuando es un riesgo alto, ¿qué dice la guía? Si tu paciente está entre 70 y 100 de LDL, considera darle tratamiento. Pero si está más de 100, dale tratamiento farmacológico sí o sí. Entonces, si tú tienes un paciente con riesgo alto y está más de 100, sí o sí le tienes que dar tratamiento. Y si está entre 70 y 100, considera darle tratamiento. ¿Sí? Eso es en riesgo alto. ¿Sí? En riesgo alto. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay un riesgo muy alto? ¿Sí? En riesgo muy alto, chicos, lo vamos a dividir en dos. Hay dos tipos de pacientes. ¿Sí? Hay dos tipos de pacientes. En riesgo alto vamos a dividir a dos tipos de pacientes, como le digo. Hay un grupo que son los pacientes con riesgo muy alto, pero aún no han tenido un evento cardiovascular agudo. Entonces, a eso se les llama pacientes en los cuales yo les voy a dar tratamiento como prevención primaria. ¿Por qué? Porque no han tenido ningún evento cardiovascular. Y luego voy a tener al otro grupo de pacientes que están en riesgo muy alto, pero ya han tenido un evento cardiovascular. A ellos se les llama prevención secundaria, porque ya tuvieron el infarto. Entonces, ¿qué dice la guía? Si tu paciente tiene riesgo alto y ya tuvo evento cardiovascular, no importa el valor de LDL, le tienes que dar tratamiento. O sea, si me ponen a mí un caso clínico, paciente de 60 años de edad, hace un año tuvo un infarto agudo de miocardio, tiene 5 de LDL, ¿eh? 5 de LDL. Imagínate, o sea, casi no tiene, 5 de LDL. ¿Le inicias tratamiento, sí o no? Sí.
Porque ya no importa qué valor tenga ese paciente ya tuvo un evento cardiovascular. Y por lo que ya tuvo un evento cardiovascular, automáticamente ya tiene que recibir tratamiento, no importa el valor de LDL, ¿sí? Como en LDL, por eso es que en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ¿cuánto es el valor de LDL ideal? 0, ¿no? 0. O sea, lo ideal es que ya no tenga nada. Lo ideal es que ya no tenga nada. Ahora, en pacientes en prevención primaria, o sea, riesgo muy alto, pero que no han tenido evento cardiovascular, o sea, prevención primaria, le voy a iniciar tratamiento sí o sí, definitivamente, si es que el LDL está más de 70. Si es que el LDL está más de 70, sí o sí le tengo que dar tratamiento, ¿sí? Y si el LDL está menos de 70, la guía dice criterio clínico, juicio de cada médico. Que cada médico decida, dependiendo del valor, entre 0 y 70, si decide darle o no darle medicación al paciente, ¿sí? Entonces eso tú lo puedes manejar. Pero sí te obliga a darlo si es que el LDL está más de 70 en pacientes con alto riesgo. ¿Sí? Ya. Ahora, yo inicié tratamiento. Ya sabemos cuándo iniciar pastillas, cuándo no iniciar pastillas. Ya eso tiene que quedarles claro, porque fácilmente entenderán que esto va a venir en un examen, ¿no? Que te pongan paciente con tal nivel cardiovascular, tal nivel de LDL, ¿cuál es la mejor terapia para ellos? ¿No? Y te van a poner terapia farmacológica, o el inicio oseltamivir, o el inicio de estatinas, o el inicio de fibratos, o no le doy nada. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, dicho esto, que una vez que yo inicie mi tratamiento, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde debo llevarlo al paciente? ¿Cuál es mi meta terapéutica? Entonces, ¿cuál es mi meta terapéutica? En cuanto a meta terapéutica, más bien, chicos, se agrega un nuevo... ¿Qué riesgo tenemos, dijimos? Riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto, ¿sí? Se agrega un quinto elemento en lo que se refiere a que ya le inicié tratamiento. El quinto es un riesgo extremo, riesgo cardiovascular extremo, así se le llama. ¿A quién se le llama riesgo cardiovascular extremo? Al paciente que ya tuvo 2 eventos cardiovasculares. Es un paciente que ya es su segundo infarto, ¿no? Tuvo su primer infarto, le das tratamiento y tuvo otro más. Ese paciente ya está considerado como muy extremo, ¿sí? O también se le considera muy extremo a los pacientes que, aparte de tener enfermedad arterial central, o sea, enfermedad arterial aterosclerótica coronaria, también se le diagnostica enfermedad arterial periférica, vascular periférica, o sea, que tengan claudicación, ¿sí? O que hayan tenido alguna isquemia de algún miembro inferior. ¿Ya? Esos pacientes son muy extremos. En ellos, ¿cuál es la meta? Que el LDL se mantenga menos de 40. Esa es la meta del tratamiento. Tratar de que el LDL llegue a menos de 40. Esa es la meta en los muy extremos. En los extremos, perdón. En los pacientes con riesgo muy alto, la meta es que lleguen a menos de 55. ¿Sí? En los altos, la meta es que lleguen a menos de 70. ¿Sí? En los intermedios es que lleguen a menos de 100 y en los de riesgo bajo es que lleguen a menos de 116. Esa es la meta, ¿sí? Con el tratamiento yo procuro llegar a esos valores, ¿sí? Eso tenemos que tener en consideración. Bien. Ahora, dicho esto, ya están más o menos orientados en la parte terapéutica de cómo iniciar o no tratamiento, ¿ya? Esto es importante o es relevante para ustedes, digamos, para
Porque de repente alguno podría decir, pues vaya que yo no quiero ser endocrino, ¿no? Me importará esto, pues, cuando seas interno el próximo año, cuando hagas tu serum, es probable que una persona te vaya a decir, pues yo te diga, doctor, me han dado estas pastillas, ¿no? Y no sé si tomarlas o no, y te enseño unas pastillas de atorvastatina, ¿no? Entonces, ¿tú qué le vas a decir al paciente? ¿Que tome o que no tome? Entonces tienes que evaluar, ¿no? Tienes que ver qué edad tienen, calcularle su riesgo cardiovascular, ¿sí? Con algún score, ver si tiene diabetes, cuántos años de diabetes, ver si es hipertenso, si está bien controlado, ver si tiene falla cardíaca. Tienes que ver todos los factores. Y tienes que ver, ¿qué más tienes que ver? ¿Cuánto están sus niveles de LDL? Y de acuerdo a eso le dirás, sí, está bien, tiene que iniciar el tratamiento, o le puedes decir, no, por el momento no es necesario. ¿Por qué? Porque los medicamentos no están exentos de efectos adversos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Tienen sus ciertos inconvenientes. Entonces, por mucho, siempre la terapia farmacológica va a ser superior. Perdón, la no farmacológica va a ser superior que la farmacológica, sobre todo por los eventos adversos que tienen siempre los medicamentos. Ok. Entonces vamos a ir un poco con con la terapia no farmacológica, ¿sí? Y en cuanto a la terapia no farmacológica, se ha estudiado ya mucho esto, ¿sí? Se ha estudiado ya mucho en el sentido de que hay terapia farmacológica actualmente muy estudiada para bajar el LDL. Hay terapia no farmacológica muy estudiada para bajar triglicéridos. Y hay terapia no farmacológica muy estudiada para aumentar los niveles de HDL. ¿Sí? Entonces, en general, por ejemplo, para todo, es importante bajar de peso. Es importante bajar de peso. ¿Sí? Ahora, el tema es que el peso impacta de diferente manera en uno o en otro valor, ¿no? Por ejemplo, digamos para que se hagan una idea, si ustedes bajan 10 kilos de peso, solo van a bajar 8 miligramos de LDL. Ojo, 10 kilos, es harto 10 kilos, ¿no? A ver, intenten bajar 10 kilos. Pero en cambio, si bajan solamente 1 kilo, ya pueden lograr aumentar 0.4 a 0.5 miligramos de HDL. De HDL, aumentar. Entonces, sí tiene cierto impacto. Luego, es importante también que todos los pacientes les digamos que reduzcan el consumo de grasas insaturadas y grasas trans. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos grasas? ¿O cuál es una y cuál es otra? Claro, pero sí, ¿cuáles? Las insaturadas. Ya. ¿Y las trans? Tienen una cadena invertida. ¿Ya? Pero bueno, para el paciente, ¿no? Ya. Pero estos chisitos que tengo en mi mano, ¿son grasa trans o grasa saturada o insaturada? ¿Y cuál es la insaturada? Esas tres tenemos que saber. ¿Cuál es la grasa insaturada? Es la buena. Por ejemplo, la grasa que podemos encontrar en la palta, la grasa que podemos encontrar en las aceitunas, en el aceite de girasol, en el aceite de soya, ¿sí? Esa es una grasa insaturada, la que se encuentra en los pescados, ¿sí? Eso es una grasa insaturada. ¿Cuál es la grasa saturada? Básicamente, para que entiendan la diferencia, la grasa saturada es toda aquella grasa que venga de productos animales. Por ejemplo, la leche. ¿La leche tiene grasa? Claro que tiene, es una grasa saturada. Por ejemplo, si te comes una parrillada, ¿tiene grasa? Sí, pero es una grasa natural, ¿no? ¿Y qué es la grasa trans? Ya, es la grasa que tienen los alimentos ultraprocesados o las frituras. Por ejemplo, los chisitos
son una grasa trans. Por ejemplo, los nuggets son grasa trans, ¿no? Por ejemplo, las salchipapas que se compran serán trans o saturadas. Depende de dónde lo compres. Y depende del precio. ¿Por qué? Porque si es una salchicha natural, pues va a tener grasas saturadas. Pero si es una ultra procesada, esa que te venden a 5 soles por acá, pues muy probablemente eso sea un ultra procesado, ¿no? Entonces, ese va a tener una grasa trans, ¿sí? Las papas fritas, por ejemplo, ¿qué tipo de grasas son? También va a depender. ¿Por qué? Porque la papa, ¿qué es? ¿Acaso es grasa? La papa es un carbohidrato, entonces va a depender de con qué lo fríes. Por ejemplo, si tú lo fríes con el aceite, digamos, es cocinero, es una grasa trans. Pero, por ejemplo, si lo llegas a freír con aceite de oliva, esa va a tener una grasa saturada. Pero si imagina una salchipapa frita con aceite de oliva, ¿cuánto les va a costar? Por lo menos unos 30, 40 soles les costaría un conito de salchipapa, ¿no? Entonces no sale a cuenta. Entonces lo que mayormente consumimos es la grasa trans. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra para fines de HDL y LDL? Que cuando ustedes consumen grasas trans, les aumenta el LDL y aparte les baja el HDL. En cambio, cuando uno consume grasas saturadas, aumenta el HDL y también aumenta el LDL. Entonces es como que, es como digamos que si tú te comes así un pedazo de carne a la parrilla, ojo, la parrilla no tiene aceite, ¿no? Simplemente se cose por la grasa. Entonces es la carne te hace a la vez bien y a la vez daño. ¿Por qué? Te hace bien porque te sube HDL, pero te hace mal porque te sube LDL, ¿no? Entonces, pero la saturada, perdón, hace eso. Pero la trans, sí, esa te baja el colesterol bueno y te aumenta el colesterol malo. Entonces, esa es la que debería estar prohibida para un paciente que tenga dislipidemia, ¿sí? La otra sí se puede consumir, pero en cantidades pequeñas, ¿no? Otra excelente diferencia también es, por ejemplo, ustedes saben con la mantequilla y margarina, se identifican, ¿no? ¿Qué es mejor comer, mantequilla o margarina? Mantequilla, ¿por qué? Porque margarina tiene grasa trans y la margarina tiene grasas saturadas, ¿sí? Entonces, todo lo que sea de producto natural de un animal me va a traer grasas saturadas. Su consumo es aconsejable en cantidades bajas, ¿sí? La otra debemos tratar de sacarla del aire, ¿sí? En la mayoría de los pacientes. ¿Qué debemos procurar consumir? Grasas insaturadas, como ya les mencioné, ¿no? Aceite de oliva. Hay que procurar cocinar, freír con aceite de girasol. Ojo, sí venden aceite de girasol y no es muy caro, ¿sí? Aceite de oliva, idealmente, pero bueno, tiene un precio un poquito mayor que los otros. El aceite de soya, por ejemplo. Los frutos secos, ¿sí? Traen grasa insaturada. Los pescados, sobre todo los pescados de carne no blanca, tipo trucha, salmón, son muy buenos, aportan grandes cantidades de grasas insaturadas y además de paso omega 6 y omega 3. Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Teniendo siempre cuidado con el tema de las frutas por el tema de la azúcar, ¿sí? Se ha visto que también que el exceso de azúcar me puede aumentar los niveles de LDL, ¿sí? El exceso de azúcar. O sea, tú dirías, pero no tiene nada que ver ese azúcar, me estoy comiendo pura fruta, ¿por qué tengo LDL alto? También se ha visto que aumenta. Una dieta en la cual más del 30% de energía proviene de fructosa. Recuerden que la fruta tiene azúcar de fructosa, por eso es dulce. Una dieta más del 30% de consumo de fructosa, de energía, me va a aumentar niveles de HDL. Entonces sí hay que comer fruta, pero tampoco no exagerar, ¿no? Entonces, lo mejor es la verdura, porque no tiene fructosa, ¿sí?
Se recomienda también en carnes, por ejemplo el pollo es muy bueno siempre y cuando no se consuma con su piel, con la piel del pollo. Igual todo lo que sean aves, pero que no se consuman con la piel porque ahí se concentran las grasas saturadas, ¿sí? Entonces solo la carne magra es ideal para evitar aumentar los niveles de LDL, ¿no? Hay que tratar de reducir el consumo, por lo contrario, de carnes rojas, ¿sí? Porque estas sí tienden a aumentar mucho el LDL. Asimismo, también se ha visto que el consumo en exceso de carbohidratos me va a aumentar los niveles de LDL, ¿sí? Una dieta en la cual entre 35 y 40% de la energía venga de carbohidratos, me va a aumentar el LDL. O sea, más o menos que imagínense lo que han almorzado hoy. Imagínense lo que han almorzado hoy. Si de toda la dimensión de su plato, la mitad era carbohidratos, están aumentando los niveles de LDL. ¿Sí? Imaginen su plato, ¿no? Si tu platito venía medio platito arroz, un poco de ensalada y un poco de carne, de pollo, digamos, vas a aumentar niveles de LDL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi la mitad de tu energía está proveniendo de carbohidratos. Y la idea es de que sea menos del 35%. O sea, un tercio de tu plato debería ser carbohidratos, máximo, para no aumentar los niveles. Y eso tenemos que recomendarle al paciente que ya tenga dislipidemia. ¿Sí? ¿Se restringe el consumo de alcohol? No. Más bien aquí, en cuanto a dislipidemias, es un poco más lax. Inclusive se permite hasta consumos moderados de alcohol. ¿Sí? Ni siquiera leves, hasta moderados de alcohol. Se puede permitir para tener un control lipídico adecuado. ¿Sí? Prohibido fumar. ¿Sí? Prohibido fumar. No pueden fumar los pacientes que tengan dislipidemia. ¿Sí? Y obviamente tienen que hacer ejercicio. ¿Sí? En este caso, cuando se trate de dislipidemia, se recomienda ejercicios de moderada a alta intensidad. Ya no solamente, por ejemplo, trotar, como podía ser en hipertensión, ¿no? Sino y ya es correr. Ya es que corran los ejercicios que les provoque que suden bastante, ¿sí? Entonces ya aumenta un poco la intensidad. Y se recomienda unos 15 a 30 minutos diarios de ejercicio para pacientes que ya tengan dislipidemia. Y ojo, para pacientes que ya tengan dislipidemia ya se recomiendan ejercicios de moderada a alta intensidad por unos 15 minutos si es alta intensidad, 30 minutos si es intensidad moderada por día. ¿Ya? Esto como parte del tratamiento de la dislipidemia. Lo mismo, reducir el estrés, ¿sí? Un tiempo adecuado de sueño. Para dislipidemia recomiendan mínimo 7, ¿sí? Entre 7 a 9 horas de sueño diarios, para controlar unos niveles de lípidos de manera adecuada. Y básicamente eso. Ahora, en tratamiento farmacológico es bastante sencillo, ¿sí? Es súper sencillo en lo que se trata de dislipidemia. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico? Escalonado. ¿Qué quiere decir? Cuando decides iniciar tratamiento farmacológico, todos inician con estatinas, ¿sí? A no ser, hay peros. Primer pero, a no ser que tu paciente, su dislipidemia sea hipertrigliceridemia pura, ¿sí? Que realmente en Latinoamérica es muy raro de encontrar una hipertrigliceridemia pura. Casi es muy raro encontrar un paciente que tenga hipertrigliceridemia pura. Casi en Latinoamérica tenemos dislipidemias mixtas predominantemente. Pero en el caso de que te encuentres una hipertrigliceridemia pura, el tratamiento de primera línea ya no son estatinas, sino son fibratos. ¿Ya? Son fibratos. Muy bien. Pero digamos que no sea una hipertrigliceridemia pura, el tratamiento es estatinas. Pregunta, si mi paciente el único trastorno tiene disminución de HDL, ¿cuál sería el tratamiento? Si tiene solamente disminución del HDL, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Ah? Dieta. Dieta, sí. Y sobre todo ejercicios. Sí, se ha visto que los ejercicios
es el que tiene más evidencia en aumento de HDL, ¿sí? Entonces, en ese paciente que solamente tiene disminución del HDL, no le van a dar pastillas, se prefiere ejercicios y dieta. Sin embargo, se ha visto que los pacientes, las estatinas pueden aumentar también los niveles de HDL, ¿ya? Las estatinas pueden aumentar los niveles de HDL. Entonces, ¿qué más? Si no funciona o si yo no logro mi meta con las estatinas, ¿qué tengo que agregar? Ezetimibe, ¿sí? Ezetimibe. Y actualmente también, en caso de pacientes que no toleren estatinas o que no tengan disponible ezetimibe, pueden utilizar el ácido bempedoico. Ya antes no era así, ahora ya, porque el ácido bempedoico ya tiene muchísima evidencia y evidencia fuerte de que es muy eficaz para disminuir los niveles del ácido bempedoico. Entonces está casi ya llegando al nivel de ezetimibe. ¿Qué quiere decir? Que yo inicio con estatinas y luego le agrego ezetimibe. Pero también le podría agregar, si no hay ezetimibe, le podría agregar ácido bempedoico. Y si yo tuviera un paciente que por alguna razón no puede tomar estatinas, porque hizo una reacción alérgica o otra razón, yo le puedo iniciar con ácido bempedoico y agregarle ezetimibe. Entonces se puede combinar ácido bempedoico con ezetimibe o estatinas con ezetimibe, ¿ya? Entonces, si no funciona esta terapia doble, le agrego otro, los inhibidores del PCSK9. Los inhibidores del PCSK9. Es a los que nadie quiere llegar, ¿sí? Porque son caros, ¿sí? Son bien caros. Y no están muy disponibles en nuestro medio. Entonces, vamos a empezar con las estatinas, ¿sí? Primero, las estatinas, tenemos varias estatinas, ¿sí? Y en las estatinas más bien si utilizamos un término que es un poquito diferente, ¿no? Normalmente cuando hay un medicamento, ¿qué decíamos? Baja dosis y alta dosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, dale enalapril a baja dosis o enalapril a alta dosis, ¿no? Baja dosis es 5 miligramos, alta dosis es 40. Pero en estatinas no existe ese término. En estatinas es baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad. ¿Por qué razón? Porque la intensidad varía según las estatinas, ¿sí? Por ejemplo, las más populares, me imagino que todos ustedes habrán escuchado hablar de la más popular, ¿cuál es? La atorvastatina, ¿no? La atorvastatina tiene una particularidad, que solamente es tan potente que solamente tiene intensidad media e intensidad alta. No existe atorvastatina de baja intensidad, porque hasta la dosis más chiquita, que es de 10 a 20 miligramos, de atorvastatina, es considerada de intensidad intermedia, hasta la dosis más chiquita. Y la dosis más alta, que es 40 y 80, es de alta intensidad, ¿sí? Actualmente la segunda estatina más popular es la rosuvastatina, ¿sí? La rosuvastatina también no tiene baja intensidad. Su dosis más chiquita, que es de 5 a 10 miligramos, es intensidad intermedia. Y su dosis más alta, de 20 a 40 miligramos, es de alta intensidad, ¿sí? Y actualmente disponible en nuestro mercado, las únicas estatinas de alta intensidad, ¿cuáles son? Atorvastatina y rosuvastatina. No tenemos actualmente en el medio otra estatina que sea de alta intensidad que no sean esas dos. Entonces es por eso que es importante reconocer, ¿no? Ahora, el ejemplo contrario,
Por ejemplo, simvastatina. Simvastatina no tiene dosis de alta intensidad. No logra cumplir alta intensidad. ¿Y por qué se llama alta, baja intensidad? No entiendo. ¿Por qué intensidad, doctor? Eso se refiere a la potencia, donde digamos, ¿qué tanto porcentaje de LDL me puede disminuir? ¿Sí? ¿Qué tanto porcentaje de LDL me puede disminuir? Y para que tú le digas alta potencia, eso quiere decir que te puede bajar más del 30% de LDL. Para decir que es intensidad intermedia, es entre 20 y 29% que te va a bajar de LDL, y si es intensidad baja te baja menos del 20% de LDL. Básicamente a eso se refiere la intensidad. Lo que les decía, ¿no? Simvastatina viene de baja intensidad, de 10 a 20. ¿Sí? Y la dosis más alta, ¿sí?, que es de 40 a 80, te da intensidad intermedia. ¿Ya? Perdón, 20 y 40, de 20 y 40, y solo 10 es intermedio. De ahí la otra estatina que quizás nos podrían preguntar porque tiene algo diferente al resto de estatinas es la lovastatina. ¿Ya? Más que lovastatina, obviamente también solo tiene intensidad baja e intensidad intermedia, pero lo característico de lovastatina es que es la única estatina que se tiene que tomar sí o sí con comidas. ¿Sí? Es la única estatina que se tiene que tomar sí o sí con comidas. El resto se puede tomar con el estómago vacío, con el estómago lleno, da igual. Y también es muy preguntada la lovastatina, porque es una estatina que sí o sí se tiene que dar por las noches. ¿Ya? Hay estatinas que se pueden dar en cualquier horario, como por ejemplo la atorvastatina y la rosuvastatina. Pero hay algunas que se tienen que dar de preferencia tarde-noche, como la lovastatina, como por ejemplo la simvastatina, también se tienen que dar tarde-noche. ¿Sí? Luego, no se recomienda tomar con cítricos las estatinas, ¿ya? Sin embargo, la rosuvastatina no tiene este problema, la atorva sí. Sobre todo con el jugo de un cítrico que es el pomelo, ese está completamente, o sea, bloquea la absorción de atorvastatina. Pero sin embargo, rosuvastatina no tiene ese problema, ¿sí? No tiene ese problema de esa dificultad de absorción. Ahora, ¿cuál es el riesgo de desarrollar? ¿Cuál es el principal efecto adverso, el más popular de estas estatinas? La miopatía por estatinas. ¿Y por qué se caracteriza la miopatía por estatinas? Porque es un dolor muscular y tú dices, probablemente es por daño muscular. ¿Qué elemento aumenta en sangre cuando hay daño muscular? ¿Qué enzima? Cuando hay rhabdomiolisis, ¿qué aumenta? ¿Qué enzima aumenta en sangre? La creatinfosfoquinasa, la CPK, ¿no es cierto? ¿Y por qué se caracteriza la miopatía por estatinas? Porque es una miopatía, o sea, un dolor muscular sin aumento de CPK. La CPK está normal. Eso ocurre en miopatía por estatinas. ¿Ya? Ahora, ese es el efecto más conocido de estos fármacos. Es mayor mientras es mayor el paciente, es más frecuente en ancianos que en jóvenes, esta miopatía por estatina. Por eso siempre en ancianos empezamos con dosis bajita de estatinas, vemos si tolera y luego le vamos aumentando progresivamente. ¿Para qué? Para evitar el efecto de miopatía por estatina. ¿Sí? Rosuvastatina y atorvastatina tienen un riesgo bajo, muy bajo de desarrollar miopatía por estatina, son muy seguros. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero si lo realizan, el riesgo es muy bajo, a diferencia, por ejemplo, de simvastatina, que tiene un riesgo bajo, no muy bajo, sino bajo. Lovastatina, por ejemplo, tiene un riesgo muy alto, un riesgo moderado, mejor dicho, de desarrollar miopatía por estatina. Entonces, eso también implica un tema muy importante a tener en cuenta en cuanto al tratamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi paciente hace miopatía por estatinas? ¿Ya nunca más puede tomar tratamiento de estatinas?
No, la verdad es que no. Pero se recomienda que por lo menos no tome un año. Doctor, ¿qué le doy? Ácido bempedoico, ¿no? Le doy ácido bempedoico como alternativa de tratamiento. Muy bien. ¿Qué más con las estatinas? Hay que tener cuidado con falla renal, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando el paciente tenga sobre todo tasa de filtración glomerular menos de 30. Hay que manejarlas con cuidado, ¿ya? Igual, de manera muy rara, pero me pueden provocar falla hepática, pero muy raro. ¿Qué más? Muy bien. Vámonos a fibratos, ¿sí? El caso de hipertrigliceridemias aisladas, ¿sí? Utilizamos fibratos. ¿Cuáles son los fibratos que tenemos disponibles o los que deben conocer ustedes? Fenofibrato, ¿ya? El fenofibrato se da de 145 miligramos una vez al día, de preferencia después de las comidas, ¿sí? Está contraindicado dar si el paciente tiene insuficiencia renal con tasa de filtración glomerular menos de 30, no se debería dar fenofibrato. ¿Se puede combinar estatinas con fenofibrato? Sí, sí se puede combinar. Le puedes dar atorvastatina más fenofibrato, por ejemplo, en un paciente que tenga dislipidemia mixta, ¿ya? O sea, triglicéridos muy altos y aparte el colesterol LDL elevado. Luego tenemos el genfibrosilo, ¿sí? El genfibrosilo, que también es otra fibrato muy utilizado. Este lo vamos a dar a dosis de 600 cada dosis. 600 miligramos, o sea, una tabletita cada 12 horas. Este medicamento se da antes de las comidas, o sea, tiene que darse con el estómago vacío. Y no se puede mezclar con atorvastatina. Y esto es pregunta de examen, a veces suelen preguntar esto, ¿ya? No se puede mezclar atorvastatina ni rosuvastatina con genfibrosilo. ¿Por qué? Porque ahí sí me puede provocar rhabdomiolisis, ¿ya? O sea, aumento de dolor muscular, pero con aumento del CPK, lo cual es mucho más grave porque me puede llevar a un taponamiento renal, o sea, una falla renal aguda, ¿ya? Y finalmente algunas otras estatinas más para recordar, unos fibratos más para recordar, está el bezafibrato y el ciprofibrato, ya que no son tan usados como los dos primeros. Luego vamos a utilizar, les dije, si es que yo no lo... ¿con qué inicio dijimos con estatinas? ¿Pero en qué intensidad? ¿Leve, moderada o alta? Ya, depende. Si es un paciente de muy alto riesgo, se recomienda iniciar con estatinas de alta intensidad. ¿Sí? Pero si es un paciente que es no muy alto riesgo, sino riesgo alto, moderado o bajo, se recomienda iniciar con estatinas de intensidad media, ¿sí? Y luego ir subiendo la intensidad si es que yo no logro alcanzar ¿qué? Mi meta, mi ideal, ¿no? ¿Y cada cuánto tengo que controlar si es que logré o no mi meta? Cada 3 meses a un año. Entre 3 meses y un año tengo ese margen para hacer mi control lipídico. Obviamente seré más estricto si mi paciente es de muy alta intensidad. Y me podré esperar hasta un año si mi paciente es de intensidad, si tiene un riesgo bajo. ¿Sí? Si tiene un riesgo bajo. Entonces voy subiendo, ¿no? Le inicio intensidad media, luego lo paso a intensidad alta, y si a pesar de eso no logré controlar, ezetimibe. Dosis de ezetimibe, 10 miligramos cada 24, ya en pastillas de ezetimibe, 10 miligramos cada 24. Actualmente de marca ya viene en combinación. En una misma pastillita está la atorvastatina con el ezetimibe o la rosuvastatina con el ezetimibe. ¿Cuál es la otra alternativa que les dije a ezetimibe, que es uno nuevo? El ácido bempedoico, ¿sí? Con B grande, por si acaso, y con M. El ácido bempedoico lo vamos a dar a 180 miligramos por día. 180 miligramos por día. ¿Y qué les dije? Si es que no funciona ya eso, la triple terapia con qué es? Con inhibidor de PCSK, ¿sí? A estos no les van a preguntar la dosis, se administran por vía subcutánea.
Un tratamiento anual con uno de estos no baja de los $10.000. ¿Ya? El tratamiento anual, son caros. Se administran habitualmente cada 2 semanas, algunos de ellos, otros cada 3 meses. Y ahí tenemos al irocumab, al evolocumab y al inclisiran. Al irocumab, evolocumab y inclisiran, que son inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales. ¿Qué más podríamos ver? La colestiramina, que es un fármaco que se utiliza para prurito colestásico, también se ha visto, es una resina intercambiadora, secuestra ácidos grasos y me puede disminuir los niveles, pero por el riesgo tan alto de hepatotoxicidad que tienen estos fármacos ya no se usan, o por lo menos no están dentro de los protocolos para el manejo de las dislipidenas. Es un tratamiento ya inclusive hasta de 4ª línea, ¿sí? No se recomienda mucho. Quizás por ahí les podrían preguntar también ¿cuál de los fármacos que les he mencionado bloquean la absorción de colesterol en la vía digestiva, en el tubo digestivo? ¿Cuál? ¿Cuál de los que hemos mencionado hace que tú te comas grasita y esa grasa no se absorba? El ezetimibe. Recuerden, eso también es su pregunta de examen, ¿ya? El ezetimibe es el que hace que tú te comas esta grasita y esa grasita no absorba colesterol. ¿Sí? Muy bien. Creo que eso es todo. Sí, me parece que eso es todo. Este tema es relativamente corto, pero lo malo es de que no viene para el examen, por si acaso. Ya recuerdan, para el examen del día jueves, igual que hoy de la próxima semana, este tema no viene, ojo, solo viene hasta el tema de la semana pasada, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, nos vemos la próxima semana, por favor. No